tardes. Bienvenidos a todos a esta sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal de Almadén. Bueno, vemos que hemos tenido también constancia de que Beatriz, el Grupo Socialista, continúa su proceso de recuperación, pero volvemos a reiterar su disposición a esta recuperación también familiar y que por todo se puede incorporar a esta sesión. Bien, damos por tanto paso al primer punto, aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 7 de marzo de 2025. Todos los miembros de la corporación han recibido copia del acta. Bien, en aquella ocasión, como decíamos, ya no asistió Beatriz y tampoco está ni Nacho, que por tanto se ha de abstener de la votación al acta. ¿Alguna cosa que alegar al acta? Aprobamos por tanto el acta por sentimiento. Bien, gracias. Pasamos por tanto al segundo punto del orden del día, expediente 654/2025, modificación de créditos, adquisición del terreno del Pilar de la Legua. Tiene la palabra la señora secretaria. Vista la documentación obrante en el expediente 654 de 2025 de modificación de créditos número 3 de 2025 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones de gasto para el pago de la adquisición del terreno El Pilar de la Legua, vistos los informes favorables de Secretaría e Intervención en relación al mencionado expediente, de conformidad con lo establecido en los artículos 177 del Real Decreto Legislativo 2 de 2024 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y 35 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales en materia de presupuestos, habiendo sido dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, haciendo las veces de Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interno, Promoción Empresarial, Educación, Turismo, Patrimonio y Medio Ambiente, se efectúa la siguiente propuesta. Primero, aprobar inicialmente la modificación presupuestaria mediante crédito extraordinario financiado mediante bajas o anulaciones de otras aplicaciones para la adquisición de un bien inmueble de titularidad privada. Segundo, someter la citada modificación presupuestaria a información pública por un plazo de 15 días, a efectos de reclamaciones y sugerencias, mediante la inserción del correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, transcurrido el cual, sin que se hayan presentado reclamaciones, se entenderá aprobado definitivamente el acuerdo inicial sin necesidad de nuevo acuerdo. Y tercero, aprobada definitivamente la citada modificación presupuestaria, se publicará, en cumplimiento del artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. Bien, muchas gracias, señora secretaria. Por matizar digamos, lo que da origen a esta modificación de créditos, que como bien se ha dicho, tiene como objeto la adquisición de un terreno en el Pilar de la Legua que permita la rehabilitación de la iglesia visigoda que se encuentra en este paraje. Tiene como origen una modificación en las actuaciones previstas inicialmente del Plan de Sostenibilidad Turística, porque estaba previsto actuar sobre la oficina de turismo de la Plaza de Toros, pero ya sabemos que en el propio plan de sostenibilidad ligado al geoparque, al proyecto de geoparque, ya hay también una actuación sobre ese espacio. Por lo tanto, nosotros propusimos desde el equipo de gobierno ese cambio de actuación, que fue ya aprobado también por la Junta de Castilla-La Mancha. Sabemos que con el plan de sostenibilidad no se pueden adquirir los espacios donde se va a actuar, y eso es lo que motiva esta modificación de crédito que traemos aquí. Tiene la palabra el señor portavoz del Ministerio. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, en la comisión no pude asistir, me he enterado por el tema de la acta, pero vamos, mi voto pues será a favor de lo que se adquiera ese terreno, pues, para el futuro pues, poder visitarlo y hacer creerlo con nuestro turismo. Muy bien, muchas gracias, señor portavoz. La señora portavoz del Grupo Socialista. Bueno, pues el Grupo Municipal Socialista va a mantener su voto de abstención, puesto que pensamos que el cambio de actuación que primeramente estaba en el plan de sostenibilidad no había necesidad de cambiarlo, por lo tanto pensamos que es un gasto derivado de ese cambio.
y por esa razón nuestro voto va a seguir siendo la abstención, como lo fue en la Comisión Especial de Cuentas. Muy bien, muchas gracias, señora portavoz. Pasamos, por tanto, a votar la propuesta. ¿Votos a favor? 9, si no me equivoco. ¿Votos en contra? No hay. ¿Abstenciones? 3. Muchas gracias. Queda, por tanto, aprobada la propuesta. Pasamos al tercer punto del orden del día, que es el expediente 3153/2024, aprobación de la cuenta general de 2023. Tiene la palabra la señora secretaria. Vista la documentación obrante en el expediente 3153 de 2024 en relación a la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2023, visto que la intervención procedió a la formación de la cuenta general de esta corporación correspondiente al ejercicio económico 2023, juntamente con toda su documentación anexa al mismo según la legislación vigente, visto que con posterioridad la Comisión Especial de Cuentas de esta entidad, en sesión celebrada en fecha 16 de diciembre de 2024, emitió el correspondiente informe preceptivo en relación a la cuenta general de esta corporación relativo al ejercicio 2023, visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la provincia, la cuenta general, junto con el informe de dicha comisión, fueron objeto de exposición al público durante 15 días, durante los cuales las personas interesadas pudieron presentar reclamaciones, reparos o observaciones, visto que durante el plazo de exposición al público de dicha cuenta no se han presentado alegaciones, se efectúa la siguiente propuesta. Primero, aprobar la cuenta general municipal del ejercicio 2023 y segundo, remitir la cuenta general aprobada junto con toda la documentación que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y en cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012 del 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y demás normativa concordante al Ministerio de Hacienda. Bien, muchas gracias, señora secretaria. Bueno, pues como se acaba de leer, efectivamente es preceptivo, una vez finalizado el plazo para presentación de alegaciones a la cuenta general, no las ha habido en este caso, someterlo a aprobación del Pleno para finalizar el trámite. Tiene la palabra el señor portavoz de ANSIM. No tengo mucha más que decir. Muchas gracias, señor portavoz. Señora portavoz del Grupo Socialista. Nosotros nos abstendremos, el Grupo Municipal Socialista. Bien. Votamos, por lo tanto, votos a favor. 9, votos en contra, no hay, abstenciones. 3. Muy bien, muchas gracias. Se aprueba la propuesta. Y pasamos, por tanto, al punto cuarto, de la parte resolutiva. Expediente 144/2025, planificación y ordenación del personal, modificación de la RPT. Tiene la palabra la señora secretaria. Vista la documentación obrante en el expediente 144 de 2025 en relación a la modificación de la relación de puestos de trabajo, vista la propuesta de alcaldía para la creación del puesto de tesorería reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional y la propuesta de alcaldía para la creación del puesto de técnico de administración general, vistos los informes favorables de intervención y secretaría, vista el acta de la mesa de negociación celebrada el día 20 de marzo de 2025, y habiendo sido dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, haciendo las veces de Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interno, Promoción Empresarial, Educación, Turismo, Patrimonio y Medio Ambiente, se efectúa la siguiente propuesta. Primero, aprobar la modificación de la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, con el acuerdo favorable adoptado en la Mesa General de Negociación y los informes adjuntos al expediente. Segundo, publicar íntegramente la citada relación de puestos de trabajo en el Boletín Oficial de la provincia y en la sede electrónica del Ayuntamiento. Y tercero, remitir una copia de la misma a la Administración General del Estado y al órgano competente de la comunidad autónoma. Bien, muchas gracias, señora secretaria. Aunque evidentemente, como es preceptivo, este asunto ya se trató en la Comisión Especial de Cuentas, para que los vecinos tengan detalle de lo que estamos hablando, se trata de hacer una modificación en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Almadén, que obedece a dos motivos. Bueno, lo primero que tenemos que dejar claro, como ya se explicó, es que esta modificación de la relación de puestos de trabajo no supone en ningún momento un incremento de costes salariales. Esto se justifica en que las jubilaciones que se han producido en la plantilla del cuerpo de policía local, lo que se hace es que no hay una reposición de personal en esa plantilla y sí se crea la figura del técnico de administración general con nivel A1.
La justificación para esa decisión es que hay una carencia de efectivos, es decir, la cantidad, el volumen de trabajo que soporta la Secretaría del Ayuntamiento es imposible sacarla, llevarla a cabo, resolver, si no tenemos ese personal, ese técnico de Administración General. Además, como ya explicamos, al ser un personal con nivel A1, también permite en un momento dado, cuando se quedan vacantes, como ha ocurrido en estas épocas recientes, los puestos de secretaría o de intervención, hacer las funciones de secretario e interventor accidental, lo cual evidentemente pues permite que el ayuntamiento no se paralice. Como digo, no supone un incremento en costes salariales porque se crea a cambio de esa no reposición de las plazas de la Policía Local. Tengo que decir que esta solicitud de la creación de ese técnico de Administración General es una petición que nosotros desde el inicio de la legislatura hemos ido recibiendo por parte de los distintos secretarios y así se nos ha confirmado desde otras instancias que evidentemente el Ayuntamiento de Almadén tiene carencias en ciertos servicios. En cuanto a la figura del tesorero, tampoco implica un mayor coste salarial y además aquí sí que no es voluntario, es perceptivo. Un ayuntamiento como el de Almadén debe tener las figuras de secretario, interventor y tesorero. Desde hace años esa figura no está cubierta, no estamos cumpliendo la ley y por tanto se debe dotar. ¿Cómo se dota? Pues con la amortización de la plaza, el puesto que sí aparece en la RPT, que es el de técnico de gestión presupuestaria, pero que no es el puesto que nosotros debemos tener. Se amortiza ese puesto, por tanto, y se crea la figura del tesorero. Digo lo mismo que explicaba hace un momento con la figura del técnico de Administración General. Es necesario tenerlo en el servicio de secretaría para que el ayuntamiento sea eficiente y lo mismo ocurre, digo, en este caso con más motivo porque es preceptivo por ley. El servicio de intervención está igualmente desbordado hasta tal punto de que la interventora está realizando funciones de tesorero, no las propias funciones de intervención. Y eso es lo que justifica esta propuesta, que se sometió también a consideración, como debe ser, de la mesa de negociación del ayuntamiento. No implica un aumento de costes salariales, porque todos sabemos que con el plan de ajuste financiero que tenemos, pues sería difícilmente justificado. Tiene la palabra, por tanto, el señor portavoz de ASIM. Sí, nuestro voto lo vamos a mantener a favor, porque vemos que estos puestos de trabajo aliviarán mucho trabajo para el tema de secretaría de intervención y ayudará pues, a que el ayuntamiento funcione más rápido en todos los asuntos. Bien, muchas gracias, señor portavoz. La señora portavoz del Grupo Socialista. Bueno, como nosotros, el Grupo Municipal Socialista expresó en la comisión cierto pesar por la creación de estas plazas que son de peso, de gran peso para el ayuntamiento, pero sí es cierto que después de haber preguntado si esto iba a repercutir de alguna manera económicamente en las cuentas del ayuntamiento, lo cual no va a ser así, y si realmente parece ser que en la policía también se puede afrontar esta amortización de estas dos plazas, supuesto que, bueno, pues parece ser que el trabajo se puede entre ellos organizar, y además, siendo la figura del tesorero obligatoria por ley y mirando todos los informes técnicos que son favorables a la creación de una y a la modificación de la otra, pues el Grupo Municipal Socialista va a votar a favor con el fin de que el ayuntamiento, las gestiones se agilicen y esto redunde lógicamente en el bien de los ciudadanos, de los vecinos. Entonces nuestro voto va a ser a favor, como ya dijimos en la comisión. Muchas gracias, señora portavoz. Antes de pasar a la votación, como ya explicamos en comisión y en la mesa de negociación, no son las únicas modificaciones que se van a hacer en la RPT, algunas de ellas obligadas incluso por la creación que debemos de afrontar de los puestos del personal de limpieza viaria, de edificio y electricistas, que no existen en la RPT actualmente y que debemos crear una vez que ya tenemos una sentencia firme, pero habrá otras modificaciones también en la RPT, porque nosotros queremos caminar en la línea de, como decimos, hacer un reajuste de la plantilla, sin que eso suponga en ningún momento un mayor gasto de personal, pero entendemos que hay servicios que se tienen que reajustar. No se puede hacer toda la modificación a la vez de la RPT,
porque eso lleva muchísimos trámites y muchísimo tiempo y hay cosas que, como estamos viendo, son urgentes y por eso vamos a ir proponiendo modificaciones sucesivas a esa RPT. Pasamos, por tanto, a votar la propuesta. ¿Votos a favor? Somos 12. Votos en contra no hay, abstenciones tampoco, por lo tanto se aprueba la propuesta. Bien, pasamos a continuación a la parte de actividad de control, dación de cuentas, de decretos y resoluciones de alcaldía. Se ha dado cuenta, entiendo, de toda la relación de decretos y resoluciones de alcaldía a todos los grupos políticos. Y pasamos, por tanto, al apartado de ruegos y preguntas, donde, en primer lugar, como venimos haciendo, lo que hacemos es responder a las preguntas que se plantean en el anterior pleno ordinario. Hemos de recordar que, en este caso, vamos a responder a las preguntas que se plantearon por la oposición en el pleno ordinario del 2 de diciembre de 2024, ya que el pleno que se tenía que haber celebrado en enero, pleno ordinario, no se pudo celebrar porque estaba vacante el puesto de secretaría. Por lo tanto, no ha habido pleno ordinario desde esa fecha y son las respuestas que vamos a leer ahora. Bien, en primer lugar, voy a responder a las preguntas que planteó el Grupo Municipal Almadense Importa, que en este caso fueron 3. Recuerdo el enunciado de las preguntas. La primera iba dirigida al concejal de Deportes y preguntaba desde Alsim si es posible hacer la compra a tiendas de deportes del municipio para temas de competiciones. En particular se refería sobre todo a los trofeos que se adquieren para las distintas competiciones. Bueno, a este respecto le hemos de decir que hasta el día de hoy los trofeos de las competiciones o bien han sido donados por la Diputación de Ciudad Real, en su gran mayoría, o bien se han adquirido en la localidad. Los únicos que no se adquirieron aquí, está aquí el concejal de Deportes, se me tiene que corregir, fueron los que se elaboraron con cartón, que fueron para la competición de feria. Así es, ¿verdad? En cualquier caso, sí que queremos manifestar que no solo en este asunto, sino que es la intención de este equipo de gobierno, y así lo venimos haciendo siempre que es posible, adquirir todos los bienes en negocios de nuestro pueblo, siempre que exista esta posibilidad. La segunda pregunta iba dirigida en este caso a mí como alcaldesa y hacía referencia a los cortes de los caminos de la dehesa de Castilseras. Y preguntaba usted por qué los caminos están cortados. Los caminos de Castilseras están cortados desde las 5 o las 7 hasta las 8 de la mañana, decía usted, cuando antes estaban abiertos hasta las 9 de la noche. Ya indicó usted que había unas esperas que se habían comprado y que no va a lugar de. A este respecto, el corte de los caminos, a que usted se refiere, es al corte de los caminos con cadenas en ciertos horarios. Sabemos que ha habido otros cortes de caminos con alambradas. Bien, pues como usted debe saber, los caminos de uso público no pueden cerrarse bajo ninguna circunstancia, ni a las 9 de la noche ni a las 5 de la tarde. Tan solo pueden cortarse si, tras una solicitud al ayuntamiento, es de aprobarse su cierre temporal, como por ejemplo ocurre por celebración de monterías, donde muchos otros propietarios de fincas por los que discurren caminos de uso público, como es este caso, solicitan autorización a este ayuntamiento para proceder a su corte por motivos de seguridad cuando se celebran las monterías y en este caso evidentemente se concede autorización. Es decir, la forma de proceder es esa. O sea, el ayuntamiento no tiene que comunicar al propietario de una finca si se va a hacer una actividad. El camino está siempre abierto. Es el propietario de la finca, si entiende que se va a hacer una actividad que por ciertas circunstancias requiere que se corte el camino, lo solicita al ayuntamiento. Esa es la forma de proceder con los caminos de uso público. En este caso, tan pronto como el ayuntamiento tuvo conocimiento de que se cortaba el acceso a caminos de uso público mediante cadenas y coincidiendo en su origen con la celebración de una ruta ciclista, se remitió un escrito dirigido al presidente Mayasa, hablo de julio del año 2024, en el que entre otros asuntos le hacíamos notar lo siguiente, comillas: los ciudadanos y el propio consistorio nos encontramos con que ustedes hacen pública una nota o anuncio en redes sociales y que lo ejecutan, al parecer, con fecha de ayer, 21 de julio, cortando los caminos públicos
públicos de la finca Castilseras, en horario nocturno de 9:30 a 7:30. Esto no sé si se oye. ¿No? Bueno. Sin ni tan siquiera haber solicitado permiso a este ayuntamiento para su autorización, como comentamos. Cosa que, por otra parte, probablemente no sea posible por los condicionantes propios en los caminos públicos. Es más, estos caminos deben quedar totalmente expeditos de cualquier obstáculo. Ante este escrito, se nos respondió por parte de Presidencia Mayasa en los siguientes términos. Comillas. Recibo con estupor su carta fechada el día de hoy, 22 de julio de 2024, y entregada en mano en Minas de Almadén y Arrayanes, en adelante Mayasa, a las 12:33, por la que nos anuncia inopinadamente y sin la más mínima antelación la celebración de una programada ruta ciclista que va a discurrir hoy mismo por los caminos públicos de la dehesa de Castilseras, y por la que conmina a esta empresa a dejar expeditos dichos caminos de cualquier obstáculo al paso. Voy a insistir que para utilizar los caminos públicos no se requiere solicitar autorización ninguna a los propietarios de las fincas por ejemplo. Continuaba el escrito diciendo: los caminos que transitan por la dehesa de Castilseras son privados y titularidad de Mayasa. Además añadía: el Ayuntamiento de Almadén no tiene ninguna capacidad para declarar el carácter de uso público de unos caminos privados y sin iniciar previamente el correspondiente procedimiento expropiatorio y sin pagar a Mayasa el justiprecio que proceda. Menos aún para organizar un evento ciclista que discurre por los caminos de la dehesa, del que ni siquiera se ha informado a Mayasa y mucho menos se ha pedido la preceptiva autorización. No, el preceptivo. Continuaba el escrito diciendo: como presidente de la compañía quiero advertirle que hemos puesto en conocimiento de las autoridades la existencia de la ruta ciclista prevista para el día de hoy, para que se tomen las oportunas medidas, no solo para salvaguardar los intereses de Mayasa, propietaria de la finca dehesa de Castilseras, sino especialmente de los ciclistas que puedan participar en la ruta. Nos parece cuanto menos temerario no haber informado a la empresa de la previsión de esta ruta en plena temporada cinegética. Ante esta tesitura y tras los pertinentes informes jurídicos de la Secretaría del Ayuntamiento, se dictó una resolución de alcaldía de fecha 22 de agosto de 2024 en los siguientes términos. Comillas. Ordenar a la empresa Minas de Almadén y Arrayanes el cese inmediato de la actitud de cierre de caminos públicos que transcurren por la dehesa de Castilseras dentro del término municipal de Almadén en el plazo de 2 días naturales, desde el día siguiente a recibir la presente resolución, y en consecuencia retire todos aquellos elementos que impiden el tránsito pacífico, seguro, libre y general, tanto para personas como para animales y vehículos. Ante esta resolución cursada, Minas de Almadén elevó al Ayuntamiento recurso que recogía como alegación única lo siguiente, comillas, los caminos que transitan por la dehesa de Castilseras son privados y se encuentran bajo la titularidad de Minas. Por lo tanto, una nueva resolución de alcaldía ante este recurso, en este caso ya de fecha 26 de septiembre, desestimaba el recurso y textualmente decía: reiterar a la empresa Minas de Almadén y Arrayanes el cese inmediato en la actitud de cierre de caminos públicos que transcurren por la dehesa de Castilseras dentro del término municipal de Almadén en el plazo máximo de 2 días naturales desde el día siguiente a recibir la presente resolución y en consecuencia retire todos los elementos que impiden el tránsito pacífico, seguro, libre y general, considerando indubitadamente públicos dichos caminos, advirtiendo que en caso de incumplimiento se ejecutará materialmente la orden restableciendo su tránsito. Ante esta nueva resolución, tras desobedecer esta orden que se cursó desde el Ayuntamiento por parte de la empresa Mayasa decidió el 22 de noviembre de 2024 presentar escrito ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real, ante lo cual ya este Ayuntamiento se vio obligado a contratar los servicios de abogado, que con tanto sacrificio pagaremos todos los vecinos de Almadén,
mientras que en Minas de Almadén cuestiona el carácter de uso público de los caminos recogidos en el inventario de este ayuntamiento, haciendo uso para ello de la abogacía del Estado, que también pagamos entre todos. Se pueden imaginar que los vecinos, además de los gastos económicos que nos genera esta actitud de Mayasa, la remisión de la documentación solicitada por los tribunales repercute negativamente en el servicio de secretaría, que ya está de por sí bastante colapsado, como decimos. Pero no contentos con esto, han presentado solicitudes de ampliaciones de demanda, que han sido rechazadas por la magistrada y que han vuelto a ser recurridas por Mayasa. Y en estas estamos. En una lucha de David contra Goliat, con nuestros escasos recursos, en un asunto que deben saber los vecinos de Almadén, mientras que está subyúdice, es decir, está a la espera de resolución judicial, nos impide ejecutar la orden de apertura total de los caminos de uso público. Tenemos que esperar a tener sentencia. Sí quisiera recordar que David venció a Goliat, y quiero recordar también a los vecinos de Almadén que en este asunto del cuestionamiento por parte de Mayasa del carácter de uso público de algunos caminos que discurren por Castellseras, tanto Alsín como especialmente el Partido Socialista se han posicionado con Mayasa, abandonando la defensa de los intereses de los ciudadanos a los que representan. Me remito al pleno monográfico que hicimos respecto a este asunto. Pregunta 3. Al concejal de limpieza. Preguntaban por qué hay basura derramada por las calles. Indicaba que cuando pasa el camión de la limpieza se caen las bolsas y los coches lo pisan y derraman. Indica si es posible que los trabajadores las recojan y las echen al camión. Bien, a este respecto hemos de decir que el hecho de que haya basura fuera de los contenedores en algunas ocasiones obedece al comportamiento poco cívico de algunos vecinos que depositan las bolsas fuera de los contenedores o bien que la depositan a granel y no en bolsas cerradas, lo que provoca su derramamiento a la hora de la recogida. A pesar de que en la Ordenanza General del Servicio de Gestión de Residuos Municipales de 2008, en su artículo 20 se recoge que los usuarios están obligados a depositar los residuos dentro de los contenedores y según las normas y horarios establecidos, en bolsas herméticamente cerradas, para evitar en lo posible la suciedad y los olores de estos. Pero también es verdad que en ocasiones se debe a que los propios operarios de RSU, por ir deprisa, no recogen lo que ellos mismos vierten y la que está derramada alrededor del contenedor por no haber habido servicio de recogida al tiempo. A este respecto, hemos hecho notar a los responsables de RSU que el artículo 8.3 de la ordenanza que yo citaba hace un momento dice que entre las operaciones incluidas entre la prestación del servicio de recogida se incluye, y dice textualmente, la limpieza de los residuos vertidos como consecuencia de las operaciones de descarga de los contenedores. Asimismo, se recogerán los residuos existentes con motivo del desbordamiento de estos. Por tanto, hemos hecho saber a RSU que cuando haya derramamiento, los operarios deben recoger esos residuos, según recoge la ordenanza. Pero además de esta cuestión que usted plantea del vertido de los residuos, nos gustaría que supieran que por parte del actual equipo de gobierno se han presentado por escrito ante RSU 66 incidencias en 18 meses, que van desde la reposición de contenedores, el cambio de ubicación de algunos, hasta quejas del tipo que usted pone. Claramente este número de incidencias en 18 meses, 66, es muy superior a las 12 que se plantearon en total en los 4 años de la anterior legislatura. Quizás sea esta la causa de la dejación que había con respecto a los contenedores y a la recogida de basura en general, y que antes parece ser que a ustedes tampoco les importaba. Hay que decir que gracias a las gestiones realizadas desde este ayuntamiento, desde RSU se ha decidido recuperar la plaza de auxiliar de planta que se encontraba extinguida, desde la jubilación del anterior operario, y que desde anteriores gobiernos de la Diputación de Ciudad Real se decidió no cubrir. Con lo que contaremos en Almadén con un operario más de refuerzo que estará encargado de solucionar incidencias y cuadrantes, entre otras funciones. En estos momentos esta plaza ya se encuentra adjudicada y pendiente del periodo de formación para la persona designada.
Por otro lado, también habrán observado los vecinos que este equipo de gobierno también se ha preocupado por la organización de las rutas del camión de recogida, prohibiendo la circulación por la calle Mayor y evitando así la rotura del acerado que provocaba caídas de los vecinos, especialmente de gente mayor. Bien, pasamos ahora a dar respuesta, en este caso, a la única pregunta que planteó en aquel pleno el Grupo Socialista, que iba dirigida a mí, en este caso, como alcaldesa, y al concejal de Hacienda. Leo todo el texto de la pregunta. Decían ustedes: el pasado 27 de marzo de 2024 aprobaron ustedes en Junta de Gobierno la contratación del suministro eléctrico a través de un intermediario con una compañía comercializadora del suministro para este año. Las preguntas que le formulamos sobre esta contratación son tan sencillas que usted puede contestar ahora, si quiere, aquí mismo, en el Pleno, con un simple sí o no. Las preguntas eran las siguientes. ¿Es Islas Canarias S.L. el nombre de la empresa a la que ustedes adjudicaron el suministro eléctrico del Ayuntamiento para 2024? ¿Sabían ustedes que esta empresa estaba encausada judicialmente por no pagar los peajes de suministro eléctrico? ¿Adjudicaron ustedes mediante votación en la Junta de Gobierno un contrato mayor, como se dice comúnmente, a dedo, sin ningún tipo de pliego de condiciones ni propuesta económica previa? ¿Saben ustedes que esto está en contra de lo que recoge la Ley de Contratos en el sector público? ¿Votaron ustedes a favor de la adjudicación de ese contrato a pesar de un informe del secretario con un reparo que decía de forma muy clara que no se podía adjudicar de la manera que ustedes lo hicieron y que la forma correcta era mediante licitación pública? ¿Votaron ustedes a favor de este contrato conociendo un informe de la señora interventora en el que ponía un reparo porque ustedes aprobaron el pago trimestral por adelantado a esta empresa y esto va contra la ley? ¿Puede usted asegurar plenamente a los almadenenses que Islas Canarias S.L. era la empresa más económica y que por eso se le adjudicó el contrato a dedo y pagando por adelantado? Señora Jurado, ahora usted nos dirá que con ese contrato ustedes ahorraban dinero al ayuntamiento, pero como dice el refrán, el fin no justifica los medios. Y usted, como alcaldesa de Almadén, no debe saltarse la ley ni adjudicar contratos mayores a dedo, ni pagar servicios municipales por adelantado. Y no porque estemos insinuando simplemente que haya habido algo más detrás de esa adjudicación, sino simplemente porque ambas cosas son ilegales, como bien dicen los informes del señor secretario y de la señora interventora. Al hilo de este tema, queremos recordar palabras suyas en el Pleno en el que iban a seguir el mismo camino con el resto de los contratos de suministro de telefonía, contrato de mantenimiento de ascensores, etc. Esperamos que cambie esta manera de hacerlo y que lo haga de forma correcta y adecuada a lo que marca la Ley de Contratos del Sector Público. Bien, ese era el enunciado de su pregunta. Y antes de entrar a contestar estas preguntas, sí que nos gustaría que nos permitiesen que le recordemos algunos detalles. En primer lugar, hemos de decir que lo que pretenden evidentemente es poner en evidencia al equipo de gobierno municipal porque pagamos la luz por trimestres adelantados. Precisamente ustedes, que en el último semestre de su legislatura dejaron a deber 223.579,05 euros de factura eléctrica. Y anteriormente habían hecho el pago de facturas adeudadas por importe de 421.135,44 euros, que eran hasta diciembre de 2022, y que se pagaron con cargo a un préstamo suscrito en mayo de 2023. Préstamo que ahora tenemos que pagar, nosotros y los que vengan. Ustedes, a los que por falta de pago les cortaron la luz puntualmente en algunos edificios públicos. Pretenden ponernos en evidencia por no haber tenido en cuenta el informe jurídico del señor secretario. Y nosotros preguntamos, ¿tuvieron en cuenta el informe jurídico del secretario en el caso de la aprobación de la subrogación de los trabajadores de CESPA por el Pleno? ¿Recuerdan? El secretario les advertía en su informe que la subrogación solo era posible por un periodo máximo de un año y ustedes no le hicieron ningún caso. Pretenden ponernos en evidencia por no haber tenido en cuenta el informe de la señora interventora. Ustedes, a quienes en el mismo caso anterior les advertía la señora interventora textualmente, abro comillas, que dada la situación de déficit financiero del ayuntamiento existirían dificultades de liquidez para poder hacer frente al pago del personal que se pretendía subrogar. Y este asunto que citamos no es ni mucho menos el único en el que el anterior equipo de gobierno resolvió por Junta de Gobierno en sentido contrario a los informes negativos tanto de secretaría como de intervención. Por citar algunos casos múltiples, cesiones gratuitas de espacios públicos, como digo, tan solo por citar.
Pretenden ponernos en evidencia porque firmamos un contrato por un año para pagar la luz por adelantado. Ustedes, que por poner un ejemplo, adjudicaron la explotación del bar de la estación de autobuses a dedo y de forma verbal. Sinceramente, con sus preguntas capciosas denotan el profundo desconocimiento que tienen de su propia gestión al frente de este ayuntamiento. Hay que pensar antes de plantear determinadas preguntas con afán de desprestigiar, porque a veces se ponen en evidencia. Ahora sí vamos a contestar a sus preguntas. Bien, efectivamente el contrato del suministro eléctrico lo adjudicamos a Sen Energy, que es una de las filiales de la empresa Isla Luz de Canarias S.A., ya que fue la oferta económica más ventajosa con diferencia de todas las que nos propusieron, aunque hay más. Cuando se inició el expediente de inhabilitación de Isla Luz de Canarias fue en mayo de 2024, es decir, posteriormente a la firma del contrato por parte del ayuntamiento. Y la inhabilitación se ha concluido en febrero de este año 2025. Pero precisamente por estas circunstancias se cambió de comercializadora pasando a ser Era Energía, cuando aún Isla Luz de Canarias no estaba inhabilitada. La inhabilitación de Isla Luz de Canarias está publicada en el BOE número 38 del 13 de febrero de 2025. Queda por tanto claro que en marzo de 2024, cuando se firmó el contrato, la empresa a la que ustedes hacen referencia no tenía prohibida su función empresarial. Además, decimos que con la deuda que ustedes dejaron con las comercializadoras Gas Power y Naturgy, era imposible sacar el contrato a licitación y tener licitadores, ya que el scoring, que es el indicador de solvencia bancaria, es negativo en este ayuntamiento, por lo que no se podía ni modificar ni cambiar los suministros a ninguna comercializadora con contratación habitual, es decir, pagando a meses vencidos, como efectivamente dice la ley. Por lo que se buscó como solución esta facturación prepago, que permite, por un lado, una gran ventaja económica, que ha supuesto reducir la factura eléctrica del ayuntamiento desde los 93.242,09 euros trimestrales a 44.660,89 euros trimestrales. O dicho de otra forma, pasar de un importe anual de 372.968,36 euros a 178.643,56. Por lo tanto, con esta solución hemos conseguido un gran ahorro económico, pero también que el pago de energía eléctrica se lleve al día, pudiendo con este dinero que se ahorra ir disminuyendo la deuda con las anteriores empresas suministradoras. Respecto de los informes del secretario y de la interventora, evidentemente recogen lo que dice la legalidad vigente, sin que dichos informes sean vinculantes, como decimos. Bien es cierto, hemos de decir, que en circunstancias excepcionales se han de adoptar soluciones excepcionales. Como comentamos, teníamos la advertencia de que nadie licitaría por la morosidad del ayuntamiento. Y también tenemos la excepcionalidad del plan de ajuste financiero, que por responsabilidad nos obliga a buscar el mayor ahorro económico para el municipio. Tenemos constancia de que esta misma solución se ha adoptado en otros pueblos. Nuestra obligación es procurar que las calles estén iluminadas, que los edificios municipales dispongan de energía eléctrica y que a los ciudadanos se les dé un servicio adecuado, que para eso pagan sus impuestos. De verdad, dense una vuelta por su gestión antes de pronunciar tanto la palabra o la frase a dedo. Si hiciésemos un listado de lo que ustedes han adjudicado a dedo, nos exigen lo que en sus 2 años de legislatura no han sido capaces de hacer. Claro, que en su caso su sistema de pago era ir acumulando deudas con los proveedores hasta que ya son insostenibles. ¿Para qué se iban a preocupar de mejorar la situación de determinados contratos si ya pagarán los que vengan detrás? Bien, con esto terminamos, por tanto, de dar respuesta a las preguntas que se plantearon en el anterior pleno ordinario y pasamos al turno de preguntas y preguntas de los grupos de la oposición. Tiene la palabra en primer lugar el señor portavoz de AXIM. Bien, bueno. Señora presidenta, respecto al corte de los caminos de Castilsera, sinceramente me lo explicó el presidente Villarreal por qué, el motivo por qué esa tarde estaban cerrando los caminos, lo entendí. Aquí nos trazamos, usted y yo nos trazamos una
Si son públicos los caminos, pues bueno, pues lo más lógico son públicos del ayuntamiento, pues yo digo que se arreglen esos caminos, ¿no? El tema del corte a las 9 de la noche, yo lo veo bien, que pongan esas cadenas. ¿Por qué? Yo puedo enseñar fotografías de los daños que están haciendo, ya sea cultivo, ya sea lo que sea, de robo, matanza de animales. Yo puedo enseñar fotografías. Me da igual que lo gestionen, no me importa poco que fulanito o menganito gestione eso. Y otra cosa, yo creo que lo más normal y lógico es que empecemos ya a pedir por lo que es Castilla entera por los caminos, porque los caminos nunca se cerrarán. Se romperán, se quedarán hechos en veredas como antiguamente, pero vamos a pedir por Castilla entera porque se nos viene una buena noche, entonces vamos a ver si podemos pedir lo que es Castilla entera. Bueno, empiezo con las preguntas para el concejal de Bienestar Social. Tenemos conocimiento de que la residencia Mensajero de la Paz, la Asociación Mensajero de la Paz, ha dejado de hacer gestión aquí en Castilla-La Mancha. Lo llevan ahora todos desde Madrid. No sé si ustedes tendrán conocimiento o en diciembre me mandaron una documentación. Pues si no tienen conocimiento, yo les ruego que se informen para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Se está gestionando desde Madrid, desde Mensajero de la Paz. Entonces, bueno, ¿qué pasa si se va a hacer un contrato nuevo? Si va a seguir Mensajero con la explotación de la residencia nuestra, ¿qué va a pasar con esos trabajadores? Y sobre todo, principalmente, ¿qué va a pasar con esos ambulantes? Para el concejal de Sanidad, como dijimos ya en una asamblea que hicimos con el pueblo, pues pedimos, rogamos y preguntamos cuándo se va a convocar el Consejo de Salud. Con el Consejo de Salud se pueden solucionar muchísimos problemas, como dijimos, todo el tema de sanitario para nuestro pueblo, para Madrid y para la comarca. Pedimos que por favor que se convoque lo antes posible el Consejo de Salud, que creo que nos cuesta muy poquito trabajo y podemos estar todos los grupos políticos, asociaciones del pueblo, incluso bueno, otros políticos de quisiera también preguntar, que ha salido el tema de qué va a pasar o qué es lo que está pasando, porque nos preguntan mucha gente, muchos ciudadanos, a la hora de coger los autobuses de la ISA, con la cafetería de la estación de autobuses, si se va a abrir, no se va a abrir, o se va a hacer un contrato, o qué pretenden hacer con ello. Otra pregunta que, bueno, más una pregunta ya, un ruego, rogamos también a ver los semáforos de Jesús, como va a haber menos policía, por desgracia de momento, pero bueno, volvemos a pedir otra vez unos semáforos para que controlen el tráfico de los camiones, tanto de los que entran como por los que salen. Y otro ruego también para el concejal de Sanidad, a ver si puede ser, que dicen que no es competencia del ayuntamiento, pero el CDT, aquí mi compañero lo sabe, a la hora de dejar a los pacientes, tanto en rehabilitación como cualquier otro paciente de otro tema, en el CDT, no en el CDT, sino cuando entran por el tema de las consultas, de especialidades, poner una cubierta para el tema de cuando esté lloviendo que no se mojen esos pacientes. Bien que vayan en camilla o bien que vayan en silla de ruedas. Nada más. Bien, muchas gracias, señor concejal. Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Socialista. Sí, en esta ocasión el Grupo Municipal Socialista no tiene ningún ruego ni ninguna pregunta. Bien, pues muchas gracias, señora portavoz. Entiendo, por tanto, que si no hay ningún asunto más a tratar, podemos levantar la sesión. Bien, pues muchas gracias a todos, como siempre. Gracias a todos los concejales del Ayuntamiento de Almadén por estar al servicio del pueblo de Almadén, cada uno con su función, el gobierno en el gobierno y la oposición en la oposición fiscalizada. Muchísimas gracias por la labor.